Hola Julián, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿qué más? Muy bien, qué bueno volvernos a ver. Ahora en este ciclo que hemos llamado ¿Cómo liberar emociones? Qué bueno esta oportunidad que da emocionalmente para poder liberar emociones y otras cositas, que es lo que vamos a hablar hoy. Sí, claro que sí. Ya con este llevamos, este va a ser nuestro cuarto capítulo. Entonces, como repasemos, en el primer capítulo vimos ese testeo muscular como parte del método que estamos hablando de cómo liberar emociones. Un segundo Ujú. capítulo donde hablamos de liberar emociones atrapadas y ahí sí nos fuimos de una vez como al método, a explicar el método con detalle. El anterior capítulo que profundizábamos un poquito en ese tipo de emociones que se podían liberar a través del método. Y hoy, bueno, súper interesante que vamos a hablar sobre bloqueos emocionales. Que una cosa es liberar Así la es. emoción y otra cosa es ese bloqueo que no nos deja de pronto a veces liberar la emoción. Exactamente. Entonces, muy chévere para que comencemos con eso y hagamos como una diferencia entre estos dos términos. El primero tiene mucho que ver en emociones que se nos quedan atrapadas en el cuerpo de cosas que vivimos. Entonces las vamos liberando, que son muy fáciles de reconocer, pero no nos afectan tanto en la vida. Nos afectan un poco, pero no tanto. Ahorita los bloqueos son esas emociones que yo las llamo emocionalidad, que son emociones tan intensas, tan fuertes, que no solamente afectan nuestro comportamiento, sino que nos impiden hacer cosas, nos impiden decir cosas, nos impiden ir o lograr las cosas que más queremos nosotros. Estos bloqueos son como unos cúmulos de emociones mucho más intensos, más fuertes, más grandes, que se quedan en nosotros y que incluso están unidos con la información que tenemos en nuestro cerebro. Entonces aquí entramos como en la parte media entre liberar solo emociones y liberar convicciones o creencias. Ahí este es el punto medio, porque esta es como todos esos bloqueos, los que tenemos, tienen que ver con una creencia o una convicción que tenemos, que es una información y tiene una emoción ahí unida. Entonces lo que nosotros hacemos al liberar esto, porque eso se guarda en nuestro inconsciente, al liberar esto lo que decimos es, ok, libera la información y libera la emoción. Entonces la información es más fácil de procesar y la información es más fácil de procesar y la emoción se va, la emoción se transmuta. Y como hablamos en los primeros capítulos, es que si una emoción se transmuta, o es decir, si pasa de más bajita y la liberamos, siempre va a crecer, nunca se devuelve, siempre empieza a elevarse, entonces se vuelve dicha, gozo, paz, tranquilidad, calma, entonces se vuelve una emoción más elevada. O Entonces sea vamos que a ir, vení, también puede tener como, digamos, esa emoción o ese bloqueo me bloquea también una emoción y me puede bloquear para otras, para liberar otras emociones. O sea, así es. si quito ese bloqueo, le doy paso a que las otras emociones se puedan liberar más fácilmente. Así es, porque es como si le quitaras el tapón, por ejemplo, una gaseosa. Entonces tú tienes una gaseosa y tú la agitas un montón, pero necesitas que esa gaseosa salga. Tú lo que haces es quitar el tapón que está bloqueando y ¡puf! Toda la gaseosa explota y sale. Y eso es lo que necesitamos hacer con las emociones, dejarlas salir. Hay una hipnotista muy famosa del mundo, es inglesa, se llama Marisa Peer, dice que las emociones son como los gases, es mejor afuera que adentro, es mejor dejarlos salir. Entonces, eso es lo que buscamos con esto. Y esos bloqueos son esos tapones que no permiten que salga la emoción y la información. ¿Y por qué surgen esos bloqueos? Por temas traumáticos, pues por emociones muy, muy intensas o por momentos muy difíciles que hemos pasado en la vida. Entonces, ¿qué los vamos guardando? Entonces, por ejemplo, llego a un punto en que no soy capaz de hablar en público. ¿Por qué? Porque llegué a un momento en que yo dije, cuando estaba chiquito, salí a hablar en público y me fue tan mal que yo dije, en mi vida vuelvo a salir en público. Entonces lo que hice fue ponerle un súper tapón a eso, un bloqueo muy grande, y desde ahí yo no volví a salir a hablar en público. Eso es un ejemplo. Y puede pasar con muchísimas cosas. Entonces la idea de esto es como quitar ese tapón y dejar que el resto de emociones salgan y se transformen. Cuando una emoción sale y se libera, se transforma. Y ese es el gran propósito. Y aquí hay algo súper chévere y es que lo mezclan. Esto utilizamos el testeo muscular del doctor Bradley Nelson
y utilizamos, esto se llama, creo que es el reseteo emocional de Ricardo Ellis. Él creó esto, mezcló una parte de la PNL con el liberar emociones del doctor Bradley Nelson y creó esta técnica, me parece muy, muy chévere. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, antes de eso, nosotros utilizamos mucho los ojos. Entonces, por ejemplo, Angeliana, piensa en una imagen de una persona muy cercana a ti. Entonces, mira que tú empezaste y levantaste los ojos de una vez. Entonces, te estabas conectando con una imagen. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Los ojos nos permiten accesar a diferentes partes del cerebro. Entonces, cuando tú levantas, bajas o miras hacia los lados, tus ojos lo que están haciendo es crear unos movimientos que hacen que tu cerebro despierte ciertas zonas pues despierte ciertas zonas y así traiga cierta información. Entonces lo que haces es, cuando miras hacia arriba, tú mueves y te conectas con ciertas áreas de tu cerebro. Y el conectarte con ciertas áreas de tu cerebro, tú vas a traer imágenes. Entonces, cuando miras hacia arriba, te conectas con imágenes, tanto de recuerdos como de lo que has construido. ¿Cómo así lo que has construido? Por ejemplo, un recuerdo es que tuviste un perrito, pero algo que construyes es que ese perrito se volvió verde fosforescente. Entonces, tú te lo empiezas a imaginar. Lo que nosotros construimos es más lo que utilizamos como la imaginación. Entonces, recuerdos y construcciones. E incluso la imaginación o la visualización, que es como unimos partes del pasado y nos empezamos a imaginar. Entonces, por eso a veces podemos imaginarnos que vamos, no sé, con una persona que vimos una vez, pero que digamos nos fuimos de paseo en un avión, pero nunca he estado de paseo con esa persona en un avión, pero yo sí lo visualizo junto. Eso también es una construcción. Entonces, cuando miramos hacia arriba, hay construcciones visuales. Entonces, se dan a través de imágenes, colores. Cuando miramos hacia los lados, son recuerdos o construcciones auditivas. Y cuando miramos hacia abajo, son recuerdos o construcciones kinestésicas o de diálogo interior. Kinestésicas son las que tienen que ver con el resto de los 5 sentidos. Entonces, con los ojos hacia arriba, hacia los lados con los oídos y hacia abajo con el gusto, el olfato y el tacto. Entonces nos trae todas las experiencias que hemos tenido. Y el diálogo interior es la manera como yo me he hablado a mí mismo, que lo hacemos constantemente, pero no nos damos cuenta. Y por eso es que a veces nos quedamos estancados en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer, no sé, quiero irme para la playa. Entonces digo, empiezo, yo me quiero ir para la playa y empieza mi diálogo interior. Ay, pero es que todavía no tengo vacaciones. Ay, pero es que no tengo plata. Ay, pero es que yo no sé qué. Y empiezas a sacar un montón de excusas dependiendo del diálogo interior. O uy, sí, qué delicia, vamos a empezar a planear de una vez las vacaciones, vamos a empezar a ahorrar, vamos a empezar a llamar a mi pareja para que vayamos a la playa, etcétera, etcétera. Entonces, ese diálogo interior es una de las cosas que necesitamos mirar para ver cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos con el fin de conseguir ciertos objetivos. Y ahí es, cuando nos damos cuenta de eso, es un paso de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que se propone con este método? Es ir a cada punto de donde, o puntos focales, donde podemos tener nuestros ojos que nos conecta con el cerebro y luego pasamos el imán y liberamos. Entonces, ¿en qué consiste esa técnica? Nosotros empezamos preguntando, o no, primero definimos el tema. Entonces, ¿qué quiero trabajar? Entonces, supongamos, tomemos el tema de una sesión anterior, el logro de metas. Entonces, hay un bloqueo que me impide lograr mis metas. Entonces, yo pregunto, recuerden tener su testeo muscular súper claro, vean los primeros videos para aclararlo. Entonces, tengo un bloqueo que me impide lograr las metas, o cierta meta, o una meta en específico. Entonces, sí, entonces, ok. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar, ¿puedo liberar en este momento ese bloqueo? No, no lo puedo liberar en este momento. ¿Por qué ocurre que no lo puedo liberar en este momento? Porque no estoy preparado o mi cuerpo no está preparado para liberarlo en este momento. ¿Por qué? Porque puede haber miedo, porque puede haber mucho dolor y lo que prefieres es como prepararte antes para liberarlo. Entonces, puedes preguntar otra cosa. ¿Puedo liberarlo dentro de 10 minutos? No. ¿Puedo liberarlo dentro de media hora? Sí, dentro de media hora sí puedo liberarlo. O sea, yo creo que más adelante cuando termine
entrevista contigo, Angeliana, yo creo que ya me puedo sentar a liberar ese bloqueo. Entonces, supongamos que sí lo podemos liberar ya. Entonces, nosotros vamos a comenzar mirando hacia arriba. Entonces, miramos hacia arriba. Pasamos el imán desde la zona del bigote hasta la nuca 3 veces. Luego vamos a mano derecha arriba, entonces miramos así diagonal, pasamos 3 veces, luego a la derecha, luego a la derecha abajo, luego hacia abajo, a la izquierda abajo, a la izquierda arriba, hasta que completemos todos los puntos hacia donde pueden ver los ojos. Entonces como que ahí nos conectamos a todos los diferentes puntos, como los ojos accesan al cerebro. Y en cada uno pasamos 3 veces. Luego decimos, ¿logré liberar ese bloqueo? ¿Sí o no? Entonces hacemos el testeo muscular. Dice que sí, súper bien, felicitaciones, tomas agua, te relajas, dejas que procese tu cuerpo. Y si dice que no, repites nuevamente este ejercicio. Entonces vuelves y miras hacia arriba, a la derecha arriba y das toda la vuelta parando en cada uno de los puntos. Y en cada uno pasas 3 veces el imán. Realmente Ahora, ¿qué pasa? es muy sencillo, así como lo veíamos anteriormente con la liberación de emociones. Sí, es súper sencillo este ejercicio. Y te ayuda a, en serio, a soltar muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, cada vez que termino de hacer esto, yo empiezo a sentir un montón de cosas en mi cuerpo, como que, wow, esto está modificando algo en mi cuerpo. Y al día o al día siguiente, pues al día siguiente o a los 2 días, me siento súper bien. O sea, empiezo como, wow, o sea, algo sí pasó. Y lo utilizo mucho y se lo recomiendo mucho a la gente. Es bacanísimo. Y además que no tienes que ir a visitar a nadie, terapeuta ni nada, para gestionar tus emociones diarias. Puedes hacerlo, o tus bloqueos, o incluso hazte preguntas como, vení, yo quiero hacer tal cosa, pero hay algo que me está bloqueando, ¿sí o no? Entonces, te lo pasas. Y es súper chévere. Ya para cosas más intensas, ya sí nos puedes contactar a nosotros, ya los profesionales que sabemos manejar como más. Hay unas emociones muy intensas y muy metidas dentro de nosotros y hay unos bloqueos muy fuertes que a veces o te demoras mucho haciendo esto o puede que ni Necesitas las ayuda, termines ahí es donde la ayuda es muy conveniente. totalmente. Ujú. Entonces, listo. Y por último, para ver si tú repites, entonces no te funciona la tercera vez, para. Para en ese momento, tranquilo, para ahí el ejercicio y inténtalo al día siguiente. Con calma, con tranquilidad, otra vez vuelve y empiezas, porque lo que está haciendo eso es mover todo por dentro, como toda esa energía por dentro para que puedas liberar ese bloqueo. Y si no lo logras sacar a la primera, no te preocupes, a la segunda lo puedes lograr o a la tercera, en fin. Pero normalmente a la primera sale, por lo menos a mí me han salido todas de la primera. Entonces, practícalo y bueno, utilízalo muchísimo y recuerda que cualquier imán se puede. Y toma agüita, mucha agua. O sea, repasemos la actitud que hay que tener también frente a todo el proceso. Entonces, estar tranquilos, estar dispuestos, tener la intención de querer hacerlo, de querer tener la liberación emocional realmente, de poder, de querer liberar ese bloqueo sin miedos. Ahorita lo que decías es muy importante. Uno hay veces, incluso hay veces uno no alcanza a identificar que tiene miedo y listo, pero no pasa nada. Si me reconozco a mí que a mí misma que tengo miedo, pues no pasa nada. Simplemente me dispongo para hacerlo y darme ese espacio y ese regalo para poder recibir esa liberación. Totalmente. Y sabes algo, Angie, que tocas ahí ese tema, y es que a veces no sabemos que tenemos miedo, a veces no sabemos que tenemos emociones. Y la Sí, mejor manera de ver que tenemos una emoción es cuando algo está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante como también centrarnos y practicar mindfulness o atención plena en nuestro cuerpo, porque nos está mostrando qué emociones están por ahí. Y las emociones se pueden manifestar desde una comezón, me pica la nariz, me pica la oreja, me rasca por acá, desde esa comezón hasta unos sentimientos muy marcados que se sienten muchísimo. Entonces, ese es uno. Y el segundo punto es que a veces nos acostumbramos a las emociones. Entonces, puede que a veces sientas mucha tristeza y la lleves por muchos años. Entonces, no, ya soy así, tengo esa misma tristeza y ya aprendí cómo manejarla. Pero aprendí a manejarla, es que ya me resigné a que eso está ahí y nunca va a salir.
y seguimos alimentando esa tristeza y la mantenemos durante muchos, muchos años. Incluso te cuento, he tenido consultantes de 60 años que adquieren esa emoción a los 6 7 años. Entonces, son más de 50 años que tienen esa emoción ahí y no la sueltan porque se acostumbraron a ella. Entonces, cuando la sueltan, es como que les cambia la cara de una vez, como, wow, me quité un gran peso de encima. Imagínate entonces para las emociones que son heredadas, que quién sabe desde qué generación nuestra vienen y que pues, nacimos con ellas, así es, nos hemos acostumbrado a vivir con ellas sin saber que las tenemos. Qué Claro, espanto cuando se logran liberar. totalmente. Y si te cuento algo, por ejemplo, a mí personalmente, desde, no desde la línea de mis padres, desde mis abuelos, había una emoción que me llegó a mí y apenas a mis 30 me di cuenta que esa emoción estaba ahí. Y apenas en mis 30 logré pasar por un proceso, incluso me dio depresión, porque esa emoción era tan intensa, ya tenía una, dos, tres generaciones, que tuve que hacer un proceso muy fuerte, muy intenso con esa emoción para poderla liberar. Entonces yo le digo, wow, yo le digo a la gente, wow, ¿por qué tenemos que esperar a que pase algo tan intenso, una depresión o una crisis muy fuerte para empezar a liberar emociones, cuando tenemos eso casi que todos en la nevera pegados? Y Incluso nosotros, lo que nos decías es que es posible que sintamos como después de la liberación un poquito de tristeza o algo así, porque es que, claro, hay que hacer como una especie de duelo también. Estoy soltando algo, dejando ir algo que no sabía que estaba ahí, pero que realmente me estaba afectando, pero no sabía, estaba acostumbrada a vivir con eso. Entonces, claro, sí, sentimos como ese apagoncito ahí, como se baja de energía y después otra vez como, ay, no, ya, por fin, gracias a Dios. sí, totalmente. Entonces, sí, las emociones salen sintiéndolas. Ah, Por eso es que a veces, como que voy, libera la tristeza, pero ¿por qué estoy sintiendo tristeza? Déjala, porque lo que hiciste fue quitarle la tapa y dejar que saliera. Entonces la vas a experimentar un poco, pero se va a ir eventualmente. Porque antes lo que nosotros hacíamos era experimentar, tapar. Volvía y medio salía, se quería salir y volvíamos, la cogíamos, la tapábamos. Y así como que jugando ese juego, entonces nos quedamos con esas emociones atrapadas. no, excelente este tema de los bloqueos emocionales, que bueno, y qué bueno si alguien que esté viendo el video tiene alguna duda, nos pregunte, nos puede escribir también acá por los comentarios del video y podemos generar ahí una conversación también en torno a este tema y a lo que se les pueda surgir mientras están experimentando con esta técnica tan sencilla que realmente cualquiera podríamos aplicarla desde la casa. Totalmente, Mm. totalmente. Julián, Sí. muchísimas gracias por acompañarnos en Emocionalmente, por traer también estos temas que enriquecen y que ayudan a que la gente alcance un nivel de bienestar más adecuado, que se sienta mejor y que libere las emociones que tiene, esos bloqueos emocionales que tiene ahí atrapados. Sí, no, es con mucho gusto, mucho amor. Listo, Julián, entonces nos veremos en un próximo capítulo donde nos sigas enseñando, sí, métodos muy sencillos. Nos vemos en la siguiente y se va a poner más interesante todavía. Ya lo que sigue son convicciones y creencias, cómo aprender a liberarlas. Tema súper interesante, así que no se pierdan el siguiente capítulo de cómo transformar esas creencias y cómo liberarnos de convicciones de pronto que no nos están haciendo bien. Bueno, nos vemos, hasta luego. Un abrazo, Angie. Chao, Chao, saludos a Julián. todos.